¿Qué tal, chicos? Espero que se encuentren bien. El día de hoy comenzamos con las clases de historia respecto al tema de los pueblos prehispánicos antes de la conquista o de la llegada de los españoles. Mañana observaremos lo que tiene que ver con el pueblo mexica más a detalle y por último observaremos al español. Pero es necesario retomar las últimas clases para que ustedes tengan un panorama general de lo que habíamos tratado y no entremos pues en un dilema de si se acuerdan o no de tales temas. Así que se los presento rápidamente. Ustedes observan en la lámina un mapa de América, en la América prehispánica, y observamos en la parte de Sudamérica donde habitaban los incas, que es el color verde, y en el centro y sur de México donde habitaban mexicas y mayas y muchas más otras culturas que son las que vamos a observar más adelante. Ya visto el mapa y la ubicación geográfica, ahora toca retomar también los periodos en los que se divide la historia precolombina. En primer lugar está el periodo preclásico, después el clásico y el posclásico. Cada uno de estos periodos se corresponde a la hegemonía de una cultura. Es decir, los historiadores no dijeron a partir de este año es clásico y después posclásico, no. Se corresponde, como ustedes observan en el mapa, al esplendor que tuvo en su momento alguna cultura. Por ejemplo, en el preclásico, olmecas y mayas fueron quienes más destacaron. En el clásico, los teotihuacanos, y en el posclásico, los mexicas. Esto no quiere decir que cuando un periodo cambia a otro se muere la cultura, no, en algunos casos sí, pero en algunos casos, como vamos a observar, muchas culturas pervivieron durante los tres periodos. Comenzamos con el primer caso, que es el de los olmecas, también conocida como la cultura madre, porque fue la primera cultura en establecerse, en crear ciudades, en crear un medio civilizatorio para desarrollarse. Y estos olmecas habitaron en lo que hoy conocemos como la parte sur de Veracruz y Tabasco. Una de sus ciudades más importantes fue La Venta, y ahí observamos una de sus expresiones artísticas más impresionantes, que son las cabezas colosales. Por consiguiente, observamos a los mayas. De los mayas, a diferencia de los olmecas, tenemos mucho más historia por los murales en los que retrataron su historia, y mencionar que fue una cultura que se desarrolló en el sureste mexicano, Yucatán, Quintana Roo, Campeche, pero también en Centroamérica, lo que conocemos como Guatemala, Honduras, Belice y otros estados mexicanos como es Chiapas. La cultura maya desarrolló grandes invenciones científicas, como puede ser el caso del cero en matemáticas. Entramos ahora al terreno del periodo clásico, donde la cultura con mayor hegemonía fueron los teotihuacanos. Los teotihuacanos fueron un pueblo que se desarrolló principalmente en lo que conocemos como el altiplano central, que no es otra cosa que el centro de México, es decir, lo que conocemos como el Estado de México. Observamos en la lámina la ciudad de Teotihuacán, de donde adquieren su nombre, y las pirámides, ¿no? La luna, el sol, tan grandes como otras pirámides en el mundo. Los teotihuacanos, mencionar que fueron un pueblo que influyó notablemente religiosamente en otros pueblos. Por ejemplo, colocaron a la deidad Quetzalcóatl como algo muy importante en Mesoamérica. Ahora, en el caso de mixtecos zapotecos, estos pueblos se asentaron en lo que hoy conocemos como Oaxaca. ¿Por qué los asimilo? A pesar de que algunos historiadores los consideran aparte. Bueno, porque confluían ciertos valores, ciertas tradiciones, y al compartir un territorio en común, pues los hace muy asimilables. Los mixtecos zapotecos destacaron por su gran orfebrería y fueron un pueblo que pervivió hasta la llegada de Cortés. Lo mismo que los totonacas. Los totonacas fueron también un pueblo que observó cómo llegaban los españoles y que incluso algunos sectores de su población se aliaron a Cortés para la conquista del Imperio Mexica.
Como ustedes observan ahí en la lámina, tenemos una de sus arquitecturas más características, ¿no? Que son estas pirámides escalonadas con pequeños como ventanas a los lados en una de sus ciudades principales, que fue El Tají. Y habitaron en el norte de Veracruz, Puebla. Y entramos ya al terreno posclásico. Aquí encontramos una cultura de la que no se habla mucho, pero es muy importante, que son los toltecas. ¿Por qué digo importante? Porque los toltecas influyeron demasiado en el pueblo mexica, que es el que más conocemos de todos. ¿Por qué? Porque algunos historiadores consideran que parte de la nobleza mexica se relacionó con población que tenía ascendencia tolteca. Ahí observamos en el mapa a los atlantes, están en Tula, Hidalgo, que es donde se asentaron. Y entramos al terreno de los mexicas, que es la cultura más famosa posiblemente de Mesoamérica, por la extensión que tuvo, ya que su imperio abarcaba desde el centro de México hasta parte de Centroamérica. Fueron el pueblo que dominó a muchas otras culturas. Fueron además quienes se encontraron, no los primeros, pero sí los que tuvieron un dilema al encontrarse con los españoles. Y de esta cultura no les digo más, porque hablaremos mañana y pasado mañana sobre ellos. Los tarascos. Los tarascos es un pueblo que realmente no he recordado, pero que fueron tan importantes con los mexicas, incluso iguales de importantes y tan influyentes en su tiempo, porque llegaron a ser rivales de los mexicas y les arrebataron territorio. Los tarascos también tuvieron que enfrentarse a los españoles. Un poco después de cuando Cortés hace que caiga Tenochtitlán, pues bueno, los españoles se dirigieron a lo que conocemos como el estado de Michoacán, Jalisco, Guanajuato, que es donde se asentaron los tarascos, y pues también tuvieron la misma suerte, ¿no? Conquistados por el Imperio Español. Lo mismo que este pueblo, que es el Inca. Los incas, a diferencia de todos los anteriores, se desarrolló en lo que es Sudamérica. Vamos a observar en el mapa, por ejemplo, que los incas se asentaron en lo que hoy conocemos como Ecuador, Chile, parte de Argentina, Bolivia y principalmente en Perú. Los incas, junto con los tarascos y mexicas, también fueron conquistados, pero hasta los años de 1530-31 por Pizarro. Ahora, concluyo la presentación con un texto que quiero que ustedes observen y lean detenidamente ya al acabar la presentación. Y es de el famoso rey poeta Nezahualcóyotl, y habla sobre la cosmovisión que tenían los individuos en el México prehispánico acerca de su estancia en este mundo, es decir, de la mortalidad, de su relación con Dios. Y quiero que lo lean detenidamente y que reflexionen, porque al leer esto nos damos cuenta del choque que pudieron haber sufrido, no solamente físicamente, porque fueron esclavizados, sino emocionalmente, al enfrentarse a una cultura totalmente distinta, que practicaba solamente una religión monoteísta, a diferencia de ellos, que eran politeístas, y que también eran de una raza totalmente distinta, ¿no? Muchos a veces consideran que la conquista de México fue muy fácil por la condescendencia de los nobles mexicas hacia Cortés, pero solamente se entiende hasta que uno se percata cómo es que pensaban los pueblos prehispánicos. Y termino la presentación con una imagen que me parece en lo particular bastante bella sobre el templo de Quetzalcóatl. Regularmente volteamos a ver las grandes pirámides de Egipto, los grandes castillos europeos, y nos fascinan otro tipo de expresiones arquitectónicas, pero también tenemos en México bastante riqueza cultural, y creo que esta es una de las pirámides o construcciones piramidales más importantes y bellas del mundo, destacando las figuras de Quetzalcóatl. Y con eso cerramos para el día de mañana vernos. Gracias.